Bueno, vamos a continuar tratando de desarrollar con los compañeros de principios y valores el plan de la Escuela Superior Peronista en su primer nivel, en su primer nivel. Y hoy vamos a compartir lo que por lo menos en mi humilde opinión es una de las tres materias fundamentales del plan de formación de la Escuela Superior Peronista. La primera, por supuesto, mejor dicho, el plan de la Escuela Superior Peronista consta de tres tipos de materias. Las materias fundamentales, dentro de las cuales está incluida conducción política, historia del peronismo, que las dictaron el mismo Perón y Evita en la Escuela Superior Peronista a partir del 1 de marzo de 1951. Las materias básicas que le llamaban los primeros compañeros peronistas a la definición de doctrina peronista que agregamos nosotros, teniendo en cuenta que ellos solamente desarrollaron filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista, que son, como ya hemos visto, la teoría o explicitación de el contenido de la definición de doctrina peronista. Y hay un tercer tipo de materias que los compañeros las llamaron materias complementarias, o sea, la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista, la primera de las cuales es organización peronista. Y decía recién que con doctrina peronista como, por supuesto, el tema central, o sea, la finalidad que debería tener todo peronista, la finalidad que tiene nuestro movimiento peronista que deberíamos recrear, igual que la Escuela Superior Peronista, para el conjunto del pueblo argentino. La otra materia importante y que como conducción política y como todo lo referido a la doctrina lo tenemos que estudiar, no alcanza con leer nada más sin un análisis propio, etcétera, etcétera. Como vamos a ver hoy, pero en un análisis muy por encima, que es lo que uno humildemente puede hacer desde este ámbito del Zoom. Y vamos a compartir entonces el lema de esta materia que siempre estaba en los libros editados en 1954 por la Escuela Superior Peronista en su segunda página. Perón decía lo siguiente sobre este tema. Se trata de formar en lo posible el mayor número de hombres y mujeres capaces de hacer, porque en este país hasta ahora no hemos formado a más que hombres capaces de decir, y pone ahí unos puntos suspensivos, formar hombres y mujeres capaces de tomar una resolución y de realizarla, es decir, hombres y mujeres de acción. Tengamos en cuenta que en aquella época el concepto de hombres abarcaba, como también ahora en muchas acepciones, tanto a los hombres como a las mujeres. Por eso trato en los textos de Perón e incluso también de Evita, cuando se habla solamente de hombres, agrego siempre el femenino como corresponde. Siempre, siempre, siempre vamos a tratar de recordar a todo el que nos quiera escuchar que hacemos esto
porque entendemos que toda la organización del movimiento nacional peronista, el peronismo no es un partido político, es un movimiento nacional destinado al conjunto del pueblo argentino, que tiene una doctrina o justicialismo que tiene como finalidad suprema, le agregó Perón, para que no nos despistemos, para que tengamos muy en cuenta una finalidad sublime, nueva en el campo mundial, diría el general en conducción en comunidad organizada. Trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, no de cualquier manera, no de cualquier manera, sino imitando su ejemplo, a través de logrando la justicia social, para lo cual es imprescindible la independencia económica para poder conservar la soberanía política, armonizando siempre los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. O sea, la armonía en todo, la armonía en todo. Y vamos a agregar, antes de empezar con el tema también, un tema que me parece esencial. La tarea que deberíamos hacer los peronistas o el proceso que deberíamos realizar nosotros para que haya formación, porque no alcanza con escuchar cursos sueltos sobre temas sueltos. Yo creo que hace falta un plan de formación como en cualquier especialidad, en cualquier formación seria, de medicina, de abogacía, de lo que sea, de lo que sea, de ingeniería, de lo que sea. Es un plan de formación no menos de 4, 5 o 6 años, con especialidad en cada uno de los ámbitos. Bueno, Perón quería exactamente eso. Pero además, respecto a la doctrina, o sea, al proyecto político que él nos dejó, decía, la doctrina hay que difundirla e inculcarla mucho, cosa que lamentablemente venimos muy atrasados porque desde 1955, no me voy a cansar de repetirlo, desde 1955 el Movimiento Nacional Peronista no tiene un plan de formación política y doctrinaria nacional como hizo y como quería Perón. Por eso, ya en aquellas circunstancias, hablando de conducción política en 1951, ya Perón decía que la doctrina todavía hay que difundirla e inculcarla mucho, siendo que él era la principal tarea que hacía. Porque muchos hablan de la doctrina y no la han leído siquiera. Descripción exacta de la realidad. O sea, no han comenzado a realizar, y esto es lo que me interesa compartir particularmente con los compañeros. La primera tarea es conocerla, para lo cual es imprescindible tener también libros. No alcanza con escuchar nada más. Nadie, ni ustedes, ni yo, ni nadie se acuerda de todo lo que uno puede decir o dejar de decir en una charla, en un encuentro, por su uno, por la clase que sea. Necesitamos imperiosamente para estudiar, para hacer lo que Perón nos dice, o sea, para conocer un tema, necesitamos repasar, necesitamos memorizar, etc. La segunda tarea que nos pide él, para lo cual especialmente es imprescindible el instrumento del libro, que es el análisis propio para comprenderla. Y mediante ese conocimiento y esa comprensión, por eso digo también que la verdadera formación política, por lo menos en mi humilde opinión, se da particularmente, no digo exclusivamente, pero particularmente
en el ámbito de militancia de cada cual, donde podemos hacer realmente esta tarea que nos pide Perón. Conocerla, hacer el análisis propio con los compañeros, si no entiendo esto, la aplicación a la realidad, lo que estamos haciendo nosotros en el ámbito de nuestra militancia coincide con lo que nos dice Perón y por qué no coincide, qué es lo que, etcétera. Esa es la verdadera formación, el análisis propio que deberíamos hacer, no solo individualmente, sino colectivamente. Y mediante ese conocimiento y esa comprensión, claro, claro, después viene el comenzar a sentirla y hacerla casi propia, hacerla convencimiento, hacerla mística, hacerla coraje, hacerla para defenderla. Ese es el proceso que hay que desarrollar. Dice Perón, no yo, Perón lo dice. Que cada hombre y cada mujer la conozca, la comprenda y la sienta. La conozca, la comprenda y la sienta. Cada cual que me esté escuchando ahora o después se hará el análisis propio para ver si la conoce, la comprende y la siente. ¿Por qué? Y encima nos da la razón. Porque eso va a llevar a la unidad de concepción. La unidad de doctrina hace que cada hombre y cada mujer vean los problemas, los comprenda y los aprecie de una misma manera. Y de una misma manera de percibir y de apreciar resulta una misma manera de proceder. Eso va a llevar a la unidad de concepción. Y en otro lado, Perón dice que sin unidad de concepción y sin unidad de acción, ni el diablo puede conducir. O sea, es imposible conducir, es imposible realizar los destinos de una organización como le pasa al peronismo en la actualidad y de hace demasiado tiempo, sin unidad de concepción, fruto de que como no tenemos escuela desde 1955, cada uno nos hemos formado como hemos podido, algunos muy bien, otros regular, otros, la mayoría, nada, como yo hasta que me jubilé, no tuve la suerte de que me enseñara nadie el plan de la Escuela Superior Peronista y me diera una capacitación como debería tener todo militante peronista. Para la unidad de concepción, sin la cual no hay unidad de acción, que es por otro lado, el tema central de organización política, el tema central. Vamos a ver algunas definiciones que nos da Perón sobre lo que es organización y organizar. Organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a disposición para realizar cualquier obra. ¿Por qué dice esto? Por lo menos en mi opinión. Porque para él organizar, o sea, hay organización en tanto y en cuanto los integrantes de una organización, cualquiera sea, de cualquier tipo, política, social, cultural, de cualquier manera, hay organización en tanto y en cuanto los integrantes de esa organización tengan la misma finalidad, quieran ir al mismo lugar, porque si estando en Capital San Telmo, capital federal, como estoy yo en este momento, y un integrante de la organización, supongamos que yo tengo una organización, y uno de mis integrantes, los integrantes quiere ir a La Plata como finalidad y el otro quiere ir a Ushuaia, no se va a encontrar nunca. Y es lo que está pasando en el movimiento nacional peronista. Y cuando Perón dice el instrumento es tener la gente que tenga la misma finalidad, el instrumento de trabajo, tener la gente, sin la cual no hay organización, pero que tenga la misma finalidad, porque si no es un rejunte, como nos pasa habitualmente.
Por otro lado, la organización es una ciencia, compañeros y compañeras, por eso les decía antes que esto hay que estudiarlo. No se organiza así nomás. Hay que aprender a organizar primero. Perón 1952. La organización es una ciencia que hoy se estudia en todas partes y en todas las etapas de la instrucción de los pueblos, menos en el peronismo. Perón 1947. Para gobernar una cosa, lo primero que hay que tener es organización. Y vamos a ver cuándo hay una organización. Una organización bien cimentado es la clave para toda gran realización. Claro, porque otra característica de toda organización es que está hecha de seres humanos. La organización de los animales tienen otro nombre, ¿eh? Jauría, etcétera, etcétera. Y vamos a ver una fundamentación que da Perón en un discurso que dio el 1 de diciembre del 47. Algunos le llaman la formación del Partido Peronista, pero yo creo que es el discurso de Perón del pase de la situación gregaria que tenía el movimiento peronista a partir desde el 43 al 47 y el pase de la situación gregaria al movimiento. Es un discurso que yo sugiero efusivamente para entender bien lo que es la organización para Perón. Y miren este primer concepto. Señores, dentro de nuestro movimiento todos trabajamos para todos y no hay cabida para aquel que quiera aprovechar el trabajo de los demás y trabaje para él. En ese discurso dice, a esta gente hay que decirle, vaya usted al campo a trabajar para usted, dice Perón en ese discurso. Porque Perón considera siempre, siempre al país, a la Argentina, como una unidad, como una sola organización. Y toma el modelo de la organización de la perfección humana, o sea, él siempre toma los modelos de la realidad. Y la realidad más cercana que tenemos los seres humanos es nuestro cuerpo, nuestro organismo. Y de ahí que hable él permanentemente de lo orgánico. Creo yo que es como lo organizado vivo, pero lo orgánico en Perón, cuyo concepto profundo yo todavía no he podido, no sé captar. Algunos compañeros hablan y me ponían un ejemplo, por ejemplo, que la tarea, lo orgánico en un sindicato, dirían, lo orgánico es la relación que se establece, por ejemplo, en los compañeros que trabajan en cualquier oficina o en un restaurante o en cualquier ámbito donde hay una relación humana, más allá o más acá de la vivencia organizativa que hay. Y ese sería lo orgánico, el sindicalismo, diríamos. En cambio, el sindicato ya es lo organizado, es la forma y manera de darle una organización a ese sentir orgánico, a ese sentir de afecto, de relación, de convivencia, o sea, más profundo que la simple organización sindical como tal, en el aspecto, diríamos, externo. Lo orgánico para él, como en la persona viva, está constituido por el cuerpo al que le llama lo orgánico estructural y las funciones del cuerpo como lo orgánico funcional. O sea,
en un ministerio está el edificio, la estructura, las funciones, el ministro, los secretarios, etcétera, lo estructural. Y además están las funciones que se tienen que realizar dentro del ministerio para cumplir los fines y los propósitos del Ministerio de Salud, por ejemplo. Para que haya, qué es lo que tienen, qué funciones tienen que cumplir, qué tienen que hacer para que haya salud en el país. O sea, el cuerpo cumpliendo todas sus funciones, como sucede en el ser vivo, pero en el ser vivo sano. O sea, ambas, lo orgánico estructural y lo orgánico funcional, no tienen razón de ser si no existiera un espíritu que anime tanto lo orgánico estructural como lo orgánico funcional. De ahí surgen las dos grandes vertientes de la organización en su pensamiento. Que esto es esencial, por lo menos en mi opinión, para entender al peronismo. Si no se entiende esto, es muy, muy difícil entender el peronismo. Entender la doctrina, entender todo, ¿no? Me parece. O sea, surge la organización espiritual y la organización material, que existe en toda organización, ¿eh? No, desde ya Perón es uno de los intelectuales más, o sí, para mí no soy un gran experto en medir la intelectualidad, pero entendiendo por intelectual aquel que con sus ideas hace mucho bien a mucha gente durante mucho tiempo, para mí es el intelectual más prominente que hemos tenido. Y para él toda organización, entonces nuestro movimiento nacional peronista tiene una organización espiritual y una organización material. La organización espiritual, que es la más importante para él, radica en la unidad de concepción, radica en la doctrina, radica en la finalidad compartida, radica en las ideas compartidas, en los sentimientos compartidos, etcétera, sí. O sea, la unidad de concepción sobre la doctrina y su correspondiente teoría. Y la organización material corresponde a la unidad en la acción, en la forma de ejecución de esa doctrina y de esa teoría. O sea, la organización espiritual es lo que tenemos que hacer y la organización material es la forma y manera de hacer, en este caso, la doctrina. Y vamos a ver un concepto particular de Perón sobre la organización, que dentro del peronismo es central. Decíamos cuando hablábamos de filosofía peronista que para el peronismo el principio fundamental filosófico es que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Por lo tanto, debería ser para nosotros principio y fin de todo lo que hacemos. Punto de partida y de llegada de todo lo que hacemos. Además, para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano merece por sí mismo, por ser persona, todos los derechos, tiene valores personales, tiene valores sociales, es armonía de materia y espíritu. Y Perón nos dice así, en el 52, 3 de enero. El punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres y mujeres espiritualmente. Que todos los hombres y mujeres comiencen a pensar y a sentir de una manera similar. Si no, no hay organización, compañeros y compañeras, para el pensamiento de Perón y para cualquiera, para asegurar una unidad de concepción que es el origen de la unidad de acción. El concepto peronista de la organización es pues humanista y espiritualista, basándose en la unidad que concede la doctrina nacional. Por eso la importancia de entender bien la organización.
La unidad, o sea, la organización espiritual, la da la doctrina nacional, que se particulariza por sustentar una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular y profundamente humanista y cristiana, como vimos en filosofía peronista. La organización peronista, entonces, vuelve por los fueros de la personalidad humana, el ser humano, el hombre, la mujer en el centro, siempre, 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 considerándola dentro de la organización el factor de mayor importancia y advirtiendo en el espíritu de la organización el factor dinámico fundamentalmente capaz de desarrollar todas las posibilidades de las estructuras. O sea que los edificios, los puestos, las funciones no sirven un cazzo, por no decir otra cosa, si el factor humano no dinamiza fundamentalmente para que haya posibilidad de desarrollar todas las posibilidades. Lo más importante en la organización argentina es la organización del espíritu de los hombres y mujeres. Eso quería Perón. Eso quería Perón. Y sin eso, como nos pasa hoy, si no hacemos eso, nos va a seguir pasando lo de hoy. Porque sin la organización del espíritu de los hombres, cada cual hace lo que se le canta. Y como el enemigo está muy bien preparado, aprovecha la cosa, nos divide, nos ponen la zanahoria y cada 3 o 4 años nos voltean de nuevo. Y en ese discurso del 1 de diciembre del 47, Perón nos dice que las fuerzas del espíritu guían al hombre y a la mujer, al ser humano. Las fuerzas del espíritu, no la guita, el negocio, los lugares, el odio, etc. Lo primero que hay que darle a un organismo, o sea, una organización, es su espíritu, o sea, la organización espiritual, la doctrina, la finalidad compartida, las ideas compartidas, así como un hombre o mujer sin alma. Y pone este ejemplo Perón, escuchemos bien, hablando de los ejemplos que pone él de la realidad nuestra, ¿no? Así como un hombre o mujer sin alma es siempre un cadáver, un organismo que no posea espíritu o alma será un cadáver, grande o chico, pero cadáver al fin. Como es lamentablemente, por lo menos en mi opinión, el peronismo de hoy. El alma colectiva, o sea, el movimiento, la nación, está formada por una serie de principios y sentimientos que individualizan a esa masa que piensa en conjunto de una manera similar, tiene un objetivo común y se aglutina detrás de un ideal, no de intereses, de un ideal que también es común para todos los hombres y mujeres que la componen. Esto es lo que quería Perón con la doctrina, para lo cual hay que conocerla, hay que, lo que decíamos antes, conocerla, comprenderla, practicarla, compartirla, analizarla. Por esa razón, al hacer los planteamientos básicos para la organización definitiva de nuestro partido, yo diría de nuestro movimiento, porque él habla ahí del movimiento, hemos comenzado por fijar claramente los principios y la doctrina, porque ellos representan el alma del movimiento, teniendo en cuenta que el movimiento incluye a los partidos, incluye a todos los sectores, en el concepto de Perón, a todos los sectores nacionales, culturales, económicos, políticos, etcétera, etcétera, de todo tipo.
al hacer los planteamientos básicos para la organización definitiva de nuestro partido, de nuestro movimiento, hemos comenzado por fijar claramente los principios y la doctrina, porque ellos representan el alma del movimiento. En aquella época, cuando existía movimiento y existía conducción del movimiento con Perón, el movimiento peronista estaba constituido por el Partido Peronista Femenino, el Partido Peronista Masculino y los trabajadores, o sea, la CGT. Sin una manera similar de interpretar y sin una manera de sentir cuanto está aquí dicho, es inútil. Así se grite viva Perón, como hacen tantos, y cantan la marcha, y se llame uno a sí mismo peronista. Así es. Una vez llenado este primer requisito de la organización, es decir, el que lleva a la aglutinación de los hombres y mujeres por el espíritu, viene el aspecto material, el que muchas veces suele ser un telón que tapa una triste realidad, o sea, que detrás del telón no hay una aglutinación por el espíritu. El que muchas veces suele ser un telón que tapa una triste realidad. Pero lo que necesitamos para que este sea realmente un movimiento nacional, es que ese telón esté de acuerdo con el fondo. Es decir, que sea la representación real de una real unidad espiritual, una organización real, una unidad en la finalidad, una unidad en las ideas, una unidad en el ideal, no en los intereses. En otras palabras, la organización material no hace sino poner en conjunción y en formación orgánica, o sea, en conjunción, me parece que es la palabra que expresa mejor, a hombres que tienen una conformación espiritual exacta o relativamente exacta entre unos y otros. Este concepto en Perón es absolutamente esencial, por lo menos en mi humilde opinión. Y hoy estamos como estamos desde hace demasiado tiempo, porque esto no existe en el peronismo de hoy. La organización material es el otro elemento, también llamado formal, de lo previsible o del control. Es lo que se ve, el edificio, el organigrama, las funciones o tareas de cada integrante. En resumen, las formas de ejecución que con unidad de acción van a realizar la doctrina y la teoría. Yo puse siempre, pongo a veces el ejemplo del fútbol, que me parece para esto importante, porque un equipo de fútbol es una organización que tiene director técnico, tiene 11 jugadores, tiene lugares, o sea, el arquero, los defensores, etcétera, etcétera. Tiene tribunas, que si hacemos las cosas bien nos aplauden o nos votan, y si hacemos la cosa mal nos dicen cualquier cosa. Además tenemos un adversario enfrente, que si nos hacemos los sonsos como nos pasa ahora, nos llenan la canasta, etcétera, etcétera. En un equipo de fútbol, en un partido de fútbol, lo material, diríamos, la organización material es la cancha, los arcos, los jugadores, sus puestos, las tribunas, o sea, lo que se ve. La organización material, la que no se ve, es la que el plan que entre el entrenador y los jugadores existe para ganar ese partido, que entre nosotros es nuestra doctrina desde ya. Entonces,
yo puse acá las distintas formas y maneras que Perón llama a la organización espiritual. Las ideas que unen a los integrantes de una organización. La organización espiritual es para tener la misma finalidad. O sea, si no hay en una organización la misma finalidad, si los integrantes de una organización no tienen la misma finalidad, no quieren ir al mismo lugar, no es una organización, es un rejunte. La organización espiritual es la razón de ser de la doctrina. Es lo que da unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas, unidad en los sentimientos, en la mística, en el coraje, en las ganas, pero sobre todo en la finalidad. ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros deberíamos todos querer hacer y hacer la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, no de cualquier manera, sino a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Es la aglutinación por el espíritu, llama Perón en otra parte. El alma colectiva de la patria también. El alma colectiva de la patria, tomando al conjunto del pueblo argentino como un ser humano que tiene cuerpo, lo orgánico estructural, el cuerpo, lo orgánico funcional, las funciones de nuestro cuerpo para que tengamos salud, y el alma espiritual que le da sentido a todo. La organización espiritual es para pensar y sentir en forma similar, para organizar el espíritu de los hombres y mujeres. O sea, es lo que no se ve, pero lo más importante para Perón y para cualquiera que entienda algo del tema. En cambio, la organización material es para lograr unidad en la acción, para realizar la finalidad o las ideas. La organización material es la que conduce, está compuesta por el que conduce los cuadros y la masa, o sea, los elementos de la... con quienes vamos a hacer la realización de las ideas. Con el conductor, con los cuadros auxiliares y con la masa, o sea, el pueblo organizado, que deberíamos hacer y tener. El gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen la organización material del conjunto del pueblo argentino. Los organigramas, las funciones, las estructuras, los edificios, y en un partido de fútbol los jugadores, el director técnico, la cancha, las tribunas, los espectadores, o sea, lo que se ve, lo que se ve. Esto me parece lo más importante y lo central a entender en el peronismo y en la organización peronista. Pero además en apuntes de organización peronista nos hablan de las finalidades inmediatas y propias de toda organización. Toda organización trata de llevarnos de lo inorgánico a lo orgánico, o sea, de lo desorganizado a lo organizado, de la diversidad a la unidad, de la improvisación a la previsión, de la disociación al orden, del dispendio o del malgastar las cosas a la economía o eficiencia. Vamos a ver que hay eficacia, que es hacer las cosas bien, y hacer las cosas, y la eficiencia, que es hacer las cosas con el menor costo posible en tiempo, en dinero, etcétera, etcétera. Hacerla bien, pero con el menor costo posible. De la inoperancia a la eficacia, las características o finalidades inmediatas propias de toda organización. Y también en apunte de organización peronista nos hablan de la organización ideal.
por supuesto, mencionando siempre a Perón, como es todo el plan de la Escuela Superior Peronista, que contiene única y exclusivamente el pensamiento de Perón y Evita y sus realizaciones. Incluso en el plan 1953-57 dicen, y sus realizaciones en beneficio del pueblo argentino y de la humanidad. Una organización ideal es aquella que posee unidad de concepción, que permite la unidad de acción y ofrezca en su configuración los siguientes elementos estructurales. Una conducción centralizada con los mecanismos de asesoramiento y contralor, claro. No alcanza una conducción solamente, el conductor no puede conducir sin asesoramiento y sin contralor, por lo menos para Perón. La ejecución descentralizada, apoyándose permanentemente en la coordinación y en la racionalización, que vamos a ver en qué consiste. La coordinación es que si tenemos que hablar de salud en dos ministerios, estén coordinados, tengan una relación, que hagan lo mismo, porque los dos están destinados a la misma población. Y por otro lado, el ámbito jurisdicción, esto es la sede en el área de influencia específica de una organización, o sea, la organización ideal. Y vamos a ver las características que también en Apunte de Organización Peronista nos ponen sobre las características de la organización peronista. O sea, de la organización, yo le diría la organización espiritual. Para Perón, toda organización debe ser objetiva, teniendo en cuenta todos los principios de objetividad, objetiva, estable, perfectible, objetiva, simple, estable y perfectible. ¿Qué es una organización objetiva? Que tenga una finalidad clara y una estructura simple y perfectible. O sea, que cumpla los principios de toda organización. Objetiva, simple, estable y perfectible. Toda organización debe ser libre. Nada impuesto en el peronismo. Debería ser. Nada impuesto. Persuasiva sobre los miembros que la integran. De impulsión intrínseca. Que salga de dentro las cosas. No que vengan impuestas. Nunca debe caer en el tipo de organización extrínseca, del garrotazo, que va de afuera hacia adentro, que se impone, sino que debe ser la que va de adentro hacia afuera por el convencimiento y la persuasión de cada uno de los elementos que la componen. Por eso la imprescindible necesidad de la formación, del diálogo entre los compañeros, de tener la misma finalidad, especialmente cuando se trata de la organización de estructuras integradas por sectores de la sociedad. El motor impulsivo de la organización peronista debe ser la persuasión, que es el método para lograr unidad de concepción. Lo vamos a ver en el próximo encuentro cuando hablemos de técnica del adoctrinamiento. Otra característica, la organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración funcional. O sea, como los seres humanos que ingerimos alimentos, como los árboles, que las regamos y crecen de adentro, y no por agregación estructural. El peronismo crea organizaciones cualitativas, no cuantitativas. No importa el número, dice Perón, lo que importa es la calidad de los dirigentes. Especialmente cuando se organizan sectores de la sociedad o grupos humanos
por cuanto los elementos que se agreguen no configuran primeramente una unidad ideológica y doctrinaria. Claro. No capto todavía yo el sentido profundo de esto. Pienso que por cuanto los elementos que se agreguen no configuran primeramente, claro, muchas veces yo creo que se refiere a esto, que muchas veces se acercan compañeros que no son peronistas y que sobre los cuales tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, que no tienen la misma ideología que nosotros, ni la misma doctrina, pero hacia los cuales también está dirigido, o debería estar dirigido nuestra propuesta política, ¿no? Otra característica, toda organización debe tener unidad de comando y de directivas, pero debe ser descentralizada en las funciones y tareas ejecutivas, llevando al máximo la coordinación de esfuerzos. La organización peronista se realiza mediante una conducción centralizada y una ejecución descentralizada. Y vamos a ver ahora las distintas etapas, o lo que también se llama en el libro de Organización Peronista del 54 y también en el primer nivel, se habla de la primera parte que vimos, que sería la introducción. A esta parte que es característica de todo tipo de organización, le llaman la orgánica estructural, y a la aplicación de estas etapas, llamémosle así, en la realidad le llaman la orgánica funcional. Y las etapas de toda organización pasa por lo siguiente: la planificación, que significa la elaboración de un instrumento u ordenador para satisfacer objetivos prefijados con análisis de las causas que lo configuraron y la previsión de los rendimientos. O sea, los planes quinquenales que hizo Perón para realizar la doctrina, cuyo modelo ejemplar, por lo menos en mi humilde opinión, es el segundo plan quinquenal. Segundo, la estructuración, o sea, toda organización debe tener una estructuración. Constituye la etapa mediante la cual se disponen metódica y ordenadamente los elementos de la acción personal, material, posibilidades, con los cuales se cumplirá lo planificado. Debe tener toda organización mando o conducción, que representa el imperativo del servicio originado en la división del trabajo y corresponde al agente encargado de ordenar, de disponer, de dirigir o conducir la organización. Por último, no. Sigue la ejecución, que representa la realización efectiva de los objetivos de la organización. Después viene la coordinación de la que hablábamos recién, que significa la correlación orgánica y funcional de las partes o elementos constitutivos de toda organización. La correlación orgánica y funcional, o sea, de la estructura y de las funciones. Y por último, la fiscalización o el control, que representa al proceso mediante el cual se observan los rendimientos o resultados de la organización, así como el funcionamiento de sus partes y la perfecta disposición de sus estructuras. Pero le llama también esto a apretar las tuercas. O sea, realizamos una determinada cosa y vimos que en esto fallamos, no salió tan bien. Apretar las tuercas, le llama Perón, después de una tarea. A ver, no. No, la fiscalización, no. La fiscalización es el control. Representa el proceso mediante el cual se observan los rendimientos o resultados de la organización,
así como el funcionamiento de sus partes y la perfecta, no, estaba pensando yo en la racionalización, ¿eh? Que es, en mi concepto, nos dice Perón, el ajuste de detalle es el ajuste de los tornillos que fijan el cuerpo orgánico de cualquier organización. La organización es lo lógico, la racionalización es la consecuencia de la organización. Racionalizar es apretar el detalle, apretar los tornillos de la organización. En consecuencia, para hacer racionalización hay que tener primero una organización. El detalle de la racionalización que se obtiene creando secciones que se encarguen de vigilar la organización. Al aconsejar la organización, ya de por sí se está realizando una racionalización real y permanente. Y por último, quería compartir con ustedes para una revolución en paz permanente como creo que quería Perón y deberíamos intentar de nuevo. Si queremos hacer algo que asegure la continuidad del esfuerzo que realizamos, nos dice Perón el 18 de julio del 52, tenemos que llegar a un organismo, o sea, a un movimiento nacional, a una organización, como él nos propuso, un movimiento nacional que tenga un alma colectiva, o sea, una doctrina, que tenga un objetivo, o sea, su finalidad, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, etcétera, etcétera. Que tenga su bandera celeste y blanca y que tenga su organización. Y esto más o menos era lo que hoy quería compartir con los compañeros. De lo cual, lo que más me interesa recalcar y resaltar y insistir es en la organización material y la organización espiritual, que para Perón es la esencial. Es la doctrina, es la unidad en las ideas, la unidad en la finalidad, es la que nos puede dar unidad de concepción para la cual eh, sea el germen o posibilite la unidad en la acción, sin la cual, como nos pasa hoy, no hay en ninguna organización, ni política, ni social, ni económica, ni cultural. En la mayoría de los lados se impone. Perón quería que fuera no impuesto, sino por convicción, por persuasión. Muy bien. ¿Qué? Cuando, ¿Eh? cuando uno, si Sí, me vale. permite, Sí, como para hablar Gabriel. un poco. Sí, es para charlar un rato, ¿no? Fue muy profundo lo que usted expuso hoy, es para pensarlo y hacerlo carne y sentirlo, como dice el mismo Perón. Sí, sí. Esa idea que él tiene de que siempre la expresa de la armonía es muy interesante, que es la misma que se utiliza en la música, ¿no? Que es el arte de Ah, combinar sonidos. claro, claro, Y claro. es su forma de... Él considera muy buen ejemplo. Yo creo que el ejemplo de la orquesta, diríamos, para él el Sí, pueblo argentino debería ser una orquesta que toque toda la misma canción, ¿me entendés? La, claro. la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Porque inclusive las disonancias en la música se resuelven. Claro, claro. Ya, Eh, por tiene eso su él sentido siempre, eso. Mm. claro, armoniza el cuerpo y el alma, el capital y el trabajo, la conducción y los conducidos, porque tiene esa idea virtuosa del eje de conducción, en donde él mismo dice, a veces los conducidos, que son los que pusieron al conductor donde está, no es que se puso él solo porque quiso, Claro. ese lleva también al conductor. Es la Ah, forma también de percepción que tiene el conductor de saber hacia dónde el pueblo tiene que ir
porque es a donde quiere ir. Sí, sí. Eh, Muy interesante lo que es lo de la organización, lo que es lo orgánico, porque lo orgánico es también lo natural, es respetar con lo que él se está trabajando. Y él lo dice desde un principio en la doctrina, cuando dice que él dice, yo no hice nada, solamente descubrí lo que ya estaba en Sí, el alma sí, del pueblo. sí. A Bueno, eso eso es también le llaman algunos compañeros, a ese subsuelo de la patria, llamémosle así. Algunos compañeros le llaman lo orgánico, o sea, orgánico. en el concepto de Perón, ¿no? Bueno, Este, por ejemplo, en la danza también se habla de lo orgánico, de movimientos orgánicos, que son los movimientos naturales. mira, Es vos, a no lo que sabía. él va. Es a respetar a las personas, a las formas de pensar, a no imponer. Por eso él habla de persuadir y Sí, no de sí, ordenar. Él lo dice sí, muy claro en Conducción Política, ¿no? sí, sí. Es una persona muy evolucionada, porque él era un militar, era un conductor político, era un pensador y a su vez era un ejecutor, lo cual lo hace una persona poco común, ¿no? Sí, sí. Macanudo, pero por lo menos a mí me gusta insistir en esto, que estas cosas hay que estudiarlas, ¿no? O sea, este, a ver, Gabriel dice, compañero, ¿pueden participar de la charla? A ver, espera, disculpame, Gabriel, ¿Todo bien? ¿Todo bien? quiero ver los chats porque a veces me olvido y, compañeros, primera vez que... Julia. Buenas tardes. Dice, Gabriel Chávez dice que los compañeros nuevos, me parece que se refiere a Ulises y recién estaba una compañera también creo que era de Rosario, o Marisa. Sí. No, si quieren expresarse adelante, sí, todos. Pero bueno, es muy importante esta materia en todos los órdenes. Para, como dicen, como materia complementaria, como elemento, o sea, sin organización no hay nada, ¿no? O sea, no podemos realizar nada. Podemos tener la mejor doctrina del mundo, este, pero si no, La organización da regularidad, sí, da naturalidad, da sí, tranquilidad, previsibilidad, exacto. todo lo Entonces, virtuoso, sí, 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 sí. lo que se necesita para pensar. Es Claro, muy interesante lo que él dice, que conocer la doctrina, y después sentirla, dice. O sea que sí, sí, el sí. paso superior es sentirla. Es extraordinario eso, porque ahí es cuando uno la hace carne, digamos, Claro, claro. cuando Sin lo uno se cual involucra. las cosas se hacen mecánicamente, ¿no? Claro. Cuando uno lo siente y realmente esto además de la forma y manera que uno tiene que jugarse para hacer estas cosas, ¿no? O sea, Y esa sería porque la el ejecución. enemigo, por lo menos en Argentina, no perdona a los que defienden al pueblo. Sí. Esa sería la ejecución descentralizada. Claro, sí, sí, O sea que cada uno es consciente de lo que está haciendo y no está obrando mecánicamente por una sí, sí, idea sí, sí. impuesta a la fuerza. En otro lado dice él que nuestra gente debería entender por sí, comprender por sí y decidir por sí mismo, o sea, tener una idea clara de lo que es el proyecto político, un poco lo que fue el pueblo del 17 de octubre. Claro. Por Que te- eso, cuando a Perón lo relacionan con el fascismo, él es exactamente lo contrario del fascismo. sí, sí, Exactamente lo contrario. De hecho, los gobiernos peronistas siempre fueron democráticos.
Sí, hasta ahora por lo menos. Sí, sí. Esperemos sigamos siendo peronistas. Y si no, no serían. Bueno, Claro, pero claro. Macanudo, bueno, nos vemos el miércoles, entonces vamos a ver técnica del adoctrinamiento, que es otra materia importante. Bueno, Nos bueno, vemos yo el miércoles entonces. quería agregar, chicos, Sí, bueno, Gabriel lo dijo todo muy bien, Gabriel, muy bien por todas las cosas también que le aporta, pero lo mío es un poquito cortito, es el tema de que importante el tema de la doctrina, de la que es humanista y que es cristiana, sobre todo por todas las cosas que están ahora viéndose de cómo a las iglesias evangélicas les han tirado un montón de panfletos de judíos, ¿viste? Como para que sigan a Milei por ese lado. O sea que sí, sí. no sé qué quieren hacernos a los cristianos, nos quieren borrar también. El enemigo no duerme, perded cuidado. No Por eso duerme. Claro. tenemos que estar muy Ay, atentos. Tenemos que estar muy atentos. el diablo divide. Sí. Nos vemos el miércoles.